clase de polares que nos habíamos quedado la clase anterior. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, entonces acá tenemos un problema. Entonces acá tenemos graficar esta curva, ¿no? Dice, allá del área ideó la curva cerrada x cuadrado más y cuadrado igual al cuadrado menos 2xy. Esta es una lemniscata, son dos las lemniscatas de Bernoulli. Una es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. A veces es una lemniscata de Bernoulli. Y la otra viene a ser x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 2a cuadrado x por y. Trabajarlo en cartesianas es un poco complicado, pero sí podemos ver en esta parte la simetría, ¿no? La simetría de esta curva. Entonces, ver simetrías en polares es un poco más complicado. En cambio, en coordenadas cartesianas, la cosa es más fácil, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un punto que está acá, que en coordenadas cartesianas es x, y, para que sea simétrico respecto al eje x, tendrá la misma abscisa, pero la ordenada será negativa. Entonces, en la ecuación que me dan, yo cambio y por menos y. Si no se altera la curva, va a ser una curva simétrica respecto al eje x. Lo mismo, yo tengo un punto por acá, x, y quiero saber que eso es simétrico respecto al eje y, va a tener la misma ordenada, pero la abscisa cambia. Entonces, en la ecuación cartesiana que tengo, cambio x por menos x, y si no se altera la ecuación cartesiana, la curva va a ser simétrica respecto al eje y. Ahora, si yo quiero que un punto que esté por acá, x, y, sea simétrico respecto al origen, va a estar equidistante, estará por acá. Entonces ese punto va a ser menos x, menos y. Entonces yo cambio en la ecuación cartesiana, donde vea x, cambio por menos x, y donde vea y, cambio por menos y, ¿no? Si no se altera, esa curva es simétrica respecto al origen. Si una curva es simétrica respecto a los dos ejes, eje x, eje y, necesariamente va a ser simétrico respecto al origen. En cambio, lo recíproco no es cierto siempre. Puedo tener una curva que sea simétrico respecto al origen y no necesariamente va a ser simétrico a los dos ejes, ¿no? Entonces, ustedes pueden combinar los estudios para gráfica de una función polar o puede estar en cartesianas, ver si me conviene analizar la simetría en cartesianas, que es más cómodo, ¿no? En el libro de Lehmann hay una partecita de simetría bastante interesante en los primeros capítulos, ¿no? Ahí está todos los detalles para ver una gráfica cuán es simétrica a los ejes y al origen en cartesiana. Bueno, acá tenemos entonces la ecuación que estamos discutiendo, y normalmente cuando vea x cuadrado más y cuadrado, quizás piense en la polar, y cuando vea x cuadrado menos y cuadrado también, y de repente cuando vea el producto. Entonces acá voy a pasar a polares, y entonces x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Acá está, x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado, y reemplazo entonces en esta ecuación r cuadrado al cuadrado menos 2 veces r coseno por r seno, ¿no? Ya tengo ahí la expresión. Entonces acá tiene un factor común r cuadrado, ¿no? Entonces divide entre r cuadrado y me queda solamente r cuadrado menos 2 seno coseno, que es el seno doble, ¿no? Para que este producto sea cero, requiero que r sea cero y sería un punto en el polo. Esto, si es igual a cero, tendré r cuadrado igual a 2 seno de teta. Entonces, esta es una de las dos lemniscatas de Bernoulli. Una es r cuadrado, y acá le ponen a cuadrado seno de 2 teta, y la otra es r cuadrado igual a cuadrado coseno de 2 teta. Ahora vamos a ver su campo de existencia, ¿no? Habíamos dicho, se ve varios pasos, recomendaciones que se han hecho para graficar una curva. Puedo ver dónde intersecta al eje polar
la gráfica de dicha curva. Entonces, eso sucede haciendo θ igual a 0. Evalúo para θ igual a 0, seno de 2 por 0, 0, seno de 0, 0, r cuadrado igual a 0, r igual a 0. Entonces ya tengo que el polo pertenece al lugar geométrico, ¿no? Además, esta ecuación contiene la otra solución, r cuadrado igual a 0. Ahora veo simetría. Entonces, para ver simetría, yo puedo hacer lo siguiente. 1, cambio θ por menos θ, ¿no? Recuerden que si por acá está el punto r, θ, por acá está el punto r, menos θ. Yo cambio y tengo seno de 2 por menos θ, va a salir menos seno de 2θ, que es diferente a esto. Como no se cumple, yo no puedo decir que no sea simétrico. Tengo que someter a la segunda prueba. La segunda prueba es cambiar θ por el suplemento y cambiar r por menos r. Entonces, en este caso, yo cambio esto, va a ser seno del doble de pi menos θ. Entonces, seno de 2pi menos 2θ, eso queda entonces reducción al primer cuadrante, y eso me queda menos seno de 2θ, ¿no? Y esto menos r al cuadrado, r cuadrado. Por lo tanto, no es simétrica respecto al eje polar. Respecto al eje pi medios, ¿no? Respecto al eje pi medios. Entonces yo cambio el punto que está por acá, r, θ, lo voy a poner a este lado, que va a ser r, pi menos θ. Al evaluar, el pi menos θ sale diferente, por lo tanto no cumple, pero no necesariamente no va a ser simétrico. Tengo que someter a la segunda prueba. La segunda prueba es que yo tengo el punto r θ acá, por acá está r menos θ, y en el opuesto es menos r, menos θ. Es decir, cambio r por menos r, que acá no se va a alterar, menos r al cuadrado sigue siendo lo mismo, pero al cambiar θ por menos θ me sale menos n 2θ. Como no es igual a la curva r cuadrado igual a seno 2θ, no va a ser simétrico respecto al eje pi medios. Ahora me queda simetría respecto al polo. La simetría respecto al polo, entonces vamos a cambiar en ese caso θ por pi más θ. Entonces, esto sería 2pi más 2θ. Entonces, seno de 2pi más 2θ, quito la vuelta entera y me sale seno de 2θ. Por lo tanto, se está cumpliendo. Entonces, la curva va a ser simétrica respecto al polo. Esto ya vi simetría. El tercer paso es ver el campo de existencia, ¿no? Yo decía, ¿para qué valores de θ el r va a ser imaginario? Para quitar esos valores. ¿Y para qué valores de θ el r se hace infinito? En todo caso, para ver el campo de existencia, acá tengo r cuadrado, y eso siempre va a ser positivo. Entonces, esto será el seno de 2θ va a ser mayor o igual que 0. Entonces, la primera zona sería de 0 a pi. Entonces tengo 2θ, va a estar comprendido entre 0 y pi. Por lo tanto, θ va a estar solamente de 0 a pi medios. Eso sería una parte donde está la gráfica. Como es un ángulo múltiple, sumamos más vueltas enteras, una vuelta más. Entonces, el seno es positivo, entonces da toda una vuelta completa acá, todo esto es 2pi hasta 3pi. Por lo tanto, entonces, voy a tener 2θ, debe estar entre 2pi a 3pi. Por lo tanto, cuando divide entre 2, θ va a estar entre pi y 3pi medios. Ahí hay gráfica, ¿no? Ya sé entonces que está en primero y tercer cuadrado. Luego, ¿qué más veíamos? Como no tiene divisores, R no va a tender a más menos infinito, y seguidamente se ve si el polo pertenece o no al lugar geométrico. Es decir, hacemos R igual a 0, y R igual a 0 sí cumple, porque si esto vale 0, hay un ángulo, más de un ángulo, donde el seno de 2θ vale 0. Entonces el polo sí pertenece al lugar geométrico. Y por último, faltaría hacer una pequeña tabulación, ¿no? Con eso ya tenemos
la gráfica. No demorarse mucho en ese análisis, por eso le decía, ustedes en todos los libros de cálculo que tiene trabajo de polares, se van a la parte final y va a ver en el apéndice varias curvas polares, van a mostrar su gráfica y su ecuación polar, ¿no? Para que ustedes tengan idea, si les viene un problema parecido, ya ustedes tienen idea de cómo hacer la curva. Acá he hecho un análisis respecto a la simetría en forma cartesiana, ¿no? Dice, de 1 apreciamos que la gráfica solo es simétrica respecto al origen, puesto que si tengo un punto de coordenadas x, y que pertenece a la curva, al cambiar x por menos x y y por menos y, no se altera la ecuación. Por lo tanto, esa curva es simétrico respecto al eje, al polo, ¿no? Y entonces, como r cuadrado es mayor o igual que 0, habíamos dicho que seno de 2θ es mayor o igual que 0. ¿Dónde? Cuando θ va desde 0 hasta pi, de 0 hasta pi. Y le sumo una vuelta por lo menos, acá 2pi, acá 2pi, para que cuando yo divida entre 2, por lo menos el θ haya recorrido de 0 a 2pi, ¿no? Entonces ya tengo el campo de variación de 0 a pi medio y de pi a 3 pi medios. Entonces acá está de 0 a pi medio y la otra zona de pi a 3 pi medios. Y comienzo a graficar, ¿no? Cuando voy de 0 a pi medios, entonces en este caso vamos a tener todo este trabajo. Pero veo yo, por ejemplo, que en una función trigonométrica seno, si tengo y igual f de x, seno de x, conforme x aumenta de 0 a pi medio, va creciendo esa función y alcanza su valor máximo cuando x vale pi medios. En este caso, va a alcanzar su valor máximo cuando seno de 2θ sea 1. Eso ocurre cuando 2θ sea igual a pi medios, por lo tanto, θ va a ser pi cuartos. Esto ya tengo acá, este es el rayo, θ igual a 0, y este es el rayo, θ igual a pi cuartos. Entonces, conforme yo tengo los ángulos que van incrementándose, ya sea de 5 grados, de 10 grados, pero yo voy desde 0 hasta 45. Cuando voy evaluando, el ángulo aumenta y el seno aumenta. Por lo tanto, el valor de R también va a aumentar. Entonces, para 0 está acá. Para otro ángulo, el R es mayor. Para otro ángulo es mayor. Para otro ángulo es mayor. Y cuando llega a pi cuartos, el doble es 90, seno de 90 vale 1, y ya tengo que R vale 1. Entonces, toda esta longitud vale 1. Entonces, este punto es 1, pi cuartos. Ahora, cuando el ángulo para la función igual a f de x, seno de x, entonces cuando está de pi medios a pi, el seno es decreciente, va a ir decreciendo. Es positivo, pero va decreciendo. Por lo tanto, cuando el ángulo va de pi cuartos a pi medios, los valores de R cada vez se hacen más pequeños. En pi cuartos vale 1. Digamos por acá, digamos que sea 60, vale otro valor más pequeño. Para otro rayo más pequeño, y cuando llegue a pi medios, el doble seno de 180 vale 0. Entonces, la gráfica viene por acá. Ese sería entonces el recorrido cuando θ está de 0 a pi medios. Y como es simétrico respecto al polo, ya reflejo lo demás, ¿no? Ya tengo entonces la curva graficada en coordenadas polares. Ahora, si usted lo que hace en cartesianas, como ven, la ecuación es un poco más complicada y le va a quitar más tiempo. Ahora yo quiero el área. Entonces yo puedo decir que hay el área total de acá, y esa área va a ser 1 medio de la integral de 0 a pi medio del R cuadrado diferencial de θ. Y lo multiplico por 2, o lo que está achurado ahí, calculo esa área, y eso lo multiplico por 4. Entonces, esa región se forma desde el rayo θ igual a 0 hasta el rayo θ igual a pi cuarto. Entonces aplico la fórmula, ahí está, ¿no? El área 4 veces, la fórmula dice 1 medio, de dónde a dónde se genera esa curva, se está generando de 0 a pi cuartos del R cuadrado diferencial de θ.
Pero no se olviden que ya en la fórmula está r cuadrado, ¿no? Normalmente ustedes en la fórmula, por lo general van a ver, va a ser r, ¿ya? Pero acá ya está r cuadrado, y r cuadrado vale seno 2 teta. Entonces, cuando ustedes reemplacen en la fórmula, tened cuidado, que solamente tiene que poner seno de 2 teta, ¿no? A veces, cuando se ha puesto este problema, algunos alumnos se olvidan y al seno de 2 teta lo elevan al cuadrado, ¿ya? No, la fórmula es 1/2 de alfa beta del r cuadrado diferencial de teta, siendo esa curva que se genera desde alfa hasta beta. Y ya reemplazo y acá. Vuelvo a repetir, normalmente en la mayoría de los problemas se da r en función de teta. Y entonces cuando tengo r en función de teta, esa fórmula se tiene que elevar al cuadrado y ahí integro. Pero en este caso ya está r cuadrado, que es seno 2 teta. Integro esto, va a ser entonces menos coseno entre 2. Con esto queda menos coseno de 2 teta. De 0 a pi cuarto, entonces es el negativo. El doble de pi cuarto, pi medio, coseno de pi medio vale 0, menos coseno de 0 que vale 1, 0 menos 1 me queda menos 1, con esto queda 1 unidad, ¿no? Eso sería entonces la solución del problema. Ya eso es una de las dos Leninscata de Bernoulli, entonces no se olviden, una Leninscata en cartesiana viene a ser entre paréntesis al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado, igual 2a cuadrado por xy, ¿no? En forma polar va a ser r cuadrado igual a cuadrado seno de 2 teta. Acá está la otra Leninscata de Bernoulli, ¿no? Entonces acá tengo la otra Leninscata de Bernoulli, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. El equivalente polar de esto viene a ser r cuadrado igual a cuadrado coseno de 2 teta, ¿ya? A cuadrado coseno de 2 teta. Entonces, en este caso, yo haría la simetría en forma cartesiana, ¿ya? Va a ser más cómodo para ustedes. Entonces, ustedes pueden ir combinando para ver si es simétrico respecto al eje X, ya sea un punto que está acá, X, Y, su simétrico va a ser X, menos Y. Cambio Y por menos Y, pero como acá está al cuadrado, no se altera. Como acá está al cuadrado, no se altera. Entonces la curva es simétrica respecto al eje polar. Ahora, si tengo un punto X, Y que quiero que sea simétrico respecto al eje Y, la abscisa va a ser menos X, Y. Cambio, donde vea X, cambio por menos X, no se altera porque está al cuadrado, no se altera porque está al cuadrado, entonces la curva también es simétrica respecto al eje Y. Necesariamente va a ser simétrica respecto al origen, pero si se olvida no hay problema. El punto que está acá, X, Y, va a cambiarse por menos X, menos Y. Al cambiar acá menos X al cuadrado, no se altera, menos Y al cuadrado no se altera, acá tampoco se altera, y queda la curva idéntica. Por lo tanto, esa curva es simétrica respecto al origen. Entonces ya está en cartesiana, pero lo pasamos a polares si deseamos, y ahí también podemos hacer la prueba de la simetría, ¿no? Acá he hecho la demostración, la comprobación en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a pasar polares ahí. Tengo la ecuación, entonces x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado, y todo eso al cuadrado. Acá me queda a cuadrado, y acá x va a ser r coseno, todo eso al cuadrado, menos y, que es r seno, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces ya hacemos esa expresión, y de esta diferencia sale r cuadrado de factor común, y acá tengo r cuadrado al cuadrado, va a ser r cuadrado por r cuadrado, igual a por r cuadrado, por acá está, r cuadrado por seno cuadrado menos seno cuadrado. Y acá simplifico r cuadrado, me queda solamente de r cuarta, me queda r cuadrado. Acá tengo a cuadrado, y diferencia de coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno doble. Entonces, esta es la ecuación polar.
de la ecuación cartesiana que está arriba, ¿no? Entonces ya tengo acá al índice x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado, igual a A cuadrado por diferencia de x cuadrado menos y cuadrado. Ya está entonces esa expresión. R cuadrado igual a cuadrado coseno de 2 teta. Entonces ahí quiero saber dónde la curva corta al eje polar. La curva cortará al eje polar cuando teta vale 0. Entonces, R cuadrado va a ser A cuadrado por coseno de 0 que vale 1. Entonces tengo R cuadrado igual a cuadrado. Entonces voy a tener dos soluciones. R igual más menos A. Ahora veo simetría. Para ver la simetría con respecto al eje polar, cambio teta por menos teta. Y entonces acá pongo coseno del doble menos teta, me queda coseno de menos 2 teta, y el coseno absorbe el signo y queda la misma forma. Por lo tanto, esa curva, en este caso, ha salido muy sencilla y es simétrica respecto al eje polar. Quiero analizar la curva, si es simétrica o no, respecto al eje pi medio. Una prueba es cambiar teta por el suplemento. Entonces yo pongo acá coseno del doble de pi menos teta. Entonces yo estoy buscando coseno de 2pi menos 2 teta. Está en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, y como es múltiplo par de 90, sale la misma razón trigonométrica. Me va a quedar coseno de 2 teta. O sea, no se alteró. Por lo tanto, la curva es simétrico respecto al eje pi medio. Ya tenemos que esa curva va a ser simétrico respecto al eje pi medio, por lo tanto, si es simétrico respecto a los dos ejes, necesariamente va a ser simétrico respecto al polo. Ya tengo esa relación que está ahí. Ahora, quiero saber si al polo, digamos, cambio teta por pi más teta. Evalúo esta curva R cuadrado en pi más teta, me va a quedar A cuadrado por coseno del doble de pi más teta, que va a ser coseno de 2pi más 2 teta. Quito la vuelta entera y me queda solamente coseno de 2 teta. No se ha alterado, por lo tanto, es simétrico. Acá salió fácil, con una sola prueba para cada caso, ha salido correctamente la simetría. En otros problemas no sucede ello. Cuando le hacen una prueba, sale diferente, pero no estoy seguro que no sea. Tengo que verificar con la segunda prueba, ¿no? Ahora, ¿qué más? Campo de existencia. Como acá hay R cuadrado, esto debe ser mayor o igual que 0. Acá tengo este producto mayor o igual que 0, ambos deben ser del mismo signo. El A cuadrado es siempre positivo, por lo tanto, coseno de 2 teta debe ser mayor o igual que 0. Entonces, el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Entonces pongo, cuando esté en el primer cuadrante, digo 2 teta de 0 a pi medio. Cuarto cuadrante, de 3 pi medios a 2 pi. Pero eso no va a ser el único campo, ¿ya? Cuando es ángulo múltiple, traten de sumar más vueltas enteras, por lo menos hasta 4 pi, para que el teta varíe de 0 a 2 pi. Entonces, a este extremo le tengo que sumar 2 pi, y a este extremo le tengo que sumar 2 pi. Entonces, esto quedaría 2 teta, va a estar de 2 pi hasta 5 pi medios. Cuando lo divide entre 2, voy a tener entonces desde pi hasta 5 pi cuartos. Ya está. Ahora, cuando a esto le sume 2 pi a ambos lados, esto me queda 7 pi medios hasta 4 pi. Cuando yo divido entre 2, me va a quedar desde 7 pi cuartos hasta 2 pi. Entonces ya tengo ya el campo donde el R es real. Entonces ahí puedo hacer una pequeña tabulación. Entonces fíjense, ya tengo acá, este es el rayo teta igual a 0, y este es el rayo teta igual a pi cuarto. Este es el rayo 5 pi cuartos, este es el rayo pi, este es el rayo 5 pi cuartos, y este es el rayo 7 pi cuartos. Entonces la primera me sale de 0 a pi cuartos. Entonces, desde teta igual a 0 hasta pi cuartos, ahí hay figurita.
Después vemos cómo es la figura. Después se va desde 3 pi cuartos hasta pi. Esta recta que está acá es 3 pi cuartos y esto es pi. Acá está la gráfica, acá no hay nada de gráfica. Después la siguiente viene a ser, cuando le hemos sumado a estos extremos, 2 pi, ¿no? 2 pi a esto, que sería 2 pi hasta 5 pi menos dividido entre 2, entre pi y 5 pi cuartos. Esto acá está el radio pi, y este radio acá es z igual a 5 pi cuartos. Y por último, a este extremo de acá, le sumo 2 pi a ambos lados. Esto va desde 7 pi medios hasta 4 pi. Dividido entre 2, 7 pi cuartos hasta 2 pi. Entonces acá tengo esta recta que está acá, es el radio z igual a pi cuarto, y este es el radio 2 pi. Y de ahí comienzo a graficar. Yo tenía ahí un material, pero mi escáner no puedo arreglarlo, tomo la foto y ya no lo veo, ¿no? No sé qué está pasando. Entonces ahí había tomado unas fotos de polares que están en los libros de precálculo, ¿no? Libros que se hacen en Estados Unidos, pero donde no tienen la parte, digamos, de áreas, de longitud de arco, donde se utiliza la integral y la derivada. Básicamente ahí está un nivel básico de transformaciones y de ubicar puntos, pero sí hace un poco de gráfica. Y la gráfica, de 2 libros que he conseguido ahí, lo hace relacionando la función trigonométrica, ¿no? Entonces, si yo tengo r cuadrado igual coseno de 2 teta, entonces hace f de x igual coseno y ve su comportamiento. Entonces, cuando teta está de 0 a pi cuartos, el doble está de 0 a pi medios. Y el coseno en el primer cuadrante, conforme aumenta, el coseno decrece. Decrece desde 1 hasta 0. Entonces, cuando está el valor de teta igual a 0, vale 1. Pero ese 1 tiene que multiplicarse por el a cuadrado, ¿no? Entonces ya, y raíz cuadrada de eso está acá. Aumente el ángulo, digamos 15 grados, y el R va a ser menor porque el coseno va decreciendo positivamente, pero decrece. Aumente el ángulo a 15 grados, también va decreciendo el R, que es la distancia del polo al punto, hasta que en pi cuartos eso se hace 0, ¿no? Ahí, si yo calculase la recta tangente a la curva, justo se hace tangente en el polo. Entonces ya yo tengo esta ramita que va desde este punto, comienza a generar en este sentido y llega ahí. Y esa curvita se ha generado de 0 a pi cuartos. Entonces, por la simetría, respecto al eje polar, lo paso abajo. Y por la simetría respecto al eje primero, lo reproduzco a la izquierda y ya terminé con la gráfica, ¿no? Eso podría ser. Si no, tengo que analizar la otra zona de 3 pi cuartos hasta pi. El doble viene a ser desde 2 pi a 3 pi medios. Y el coseno, cuando está en ese caso, de pi a 3 pi medios, entonces el coseno cada vez aumenta el ángulo, ¿no? Aumenta y el coseno se hace cada vez menos negativo. Entonces de ahí sale la gráfica. Y acá también quiero graficar, quiero hallar el área. En otra situación puedo hacer una pequeña tabulación, ¿no? Hago un esquema acá, una tabulación. Digo, cuando θ vale 0, el R cuánto vale, y el punto asignado R, θ, ¿no? Unos 8 o 10 puntitos de este calculador y rápidamente pueden encontrar. Ya tengo entonces el área, otra vez 4 veces, ese semitétalo que está ahí, ¿no? Y eso se genera, no sé bien, desde z igual a 0 hasta pi cuarto, R cuadrado. Ya lo demás ya es integral, esto es seno de 2 teta, de 0 a pi cuarto, y acá sale entonces 1, la evaluación multiplicado por a cuadrado. Ahí tenemos entonces, calcule el área del interior de los lugares geométricos. Entonces, esta de acá viene a ser una
circunferencia, ¿no? Toda ecuación de la forma r teta igual 2a seno teta o 2a o seno teta representa una circunferencia. Y esta acá es una cardioide, ¿no? Entonces, ahí para ambos tenemos que hacer el análisis. En este caso, como ya ustedes tienen que saber que r teta, 2a seno teta o r teta, 2a coseno teta son circunferencias, entonces es más fácil llevar a la ecuación cartesiana, porque de esa manera identifican la circunferencia, cuál es el centro y cuál es el radio, y pueden graficar rapidito, en menos de 1 minuto, 2 minutos, pueden hacer el trabajo en cartesiana. Pero en polares sí se van a demorar un poco más. Entonces, por eso le digo, en la medida que ustedes lean todo esto, van a saber que en un caso, si le dan cartesiana, lo paso a polar para hacer su estudio. En otro caso, dan polares, lo paso a cartesiana porque va a ser más fácil. Y en otro caso, combino los dos métodos, ¿no? Entonces, acá multiplico, fíjense, por r a todo, acá me queda r cuadrado, y eso es x cuadrado más y cuadrado. Acá multiplico por r, y r seno va a ser i. Entonces, al multiplicar todo por r, tengo r cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado, igual a menos 4i. Pasa al otro lado, más 4i, y sumo 4 a todo. Entonces voy a tener mi ecuación x más, no, perdón, x cuadrado, sí, x cuadrado más paréntesis y más 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces tengo una circunferencia, un centro en 0,-2 y radio 2. Con eso ustedes en forma rápida grafican. Esto ya se estudia, es una cardioide, hacen rápidamente su análisis y también el punto de corte, ¿no? Hasta he pasado a polar, a cartesiana, y ya tengo la circunferencia, ¿no? Ya está. Esta de acá, en azul, viene a ser R igual a menos 4 C, ¿no? Y esta es la cardioide, que es R teta igual a 4 por 1 más coseno. Su mayor valor lo alcanza cuando teta vale 0, y sería entonces para teta igual a 0, está acá. Y su menor valor lo alcanza cuando teta vale pi, que va a estar en el polo, ¿no? En el polo. Entonces, esta es la ecuación. Su mayor valor cuando el coseno toma 1, y eso ocurre cuando teta vale 0, vale 8. Su menor valor va a ser cuando teta sea pi, que vale menos 1 más 1, 0, r vale 0. Esta se demuestra que va a ser simétrica respecto al eje polar. Entonces, grafique, empieza acá. Cuando teta vale 0, su máximo valor 8. Aumenta el rayo, va a ser más pequeño el R, aumenta, va a ser más pequeño, aumenta más pequeño. Cuando llegue a 90, coseno de 90 vale 0, entonces el R va a ser 4 por 1 más 0, sale 4, entonces este puntito acá es 4, pi menos, y luego comienza a decrecer valores, ¿no? Porque el coseno va decreciendo, y en 180 se hace coseno menos 1, entonces R me sale 0. Se demuestra que esa curva va a ser simétrico respecto al eje polar, por lo tanto basta analizar de 0 a pi nomás, ¿no? Entonces la otra ya está en cartesiana, entonces no necesito trabajar mucho para hacer mi gráfico de frente y gráfico. Ahora lo que me está pidiendo es al interior de ambas curvas. El interior del rojo es todo esto de acá, todo esto acá. El interior del celeste es todo lo que está acá, entonces el interior de ambos es este pedacito que está ahí. Entonces, en este caso, tengo que encontrar el punto de corte, ¿no? Igual a 2R, menos 4 seno teta, igual 4 por 1 más coseno. Ya tengo acá, me da 4, me queda menos. Este menos 0 pasa acá, seno más coseno igual a menos 1. Y acá puedo hacer un ángulo doble, compuesto, ¿no? Raíz de 2, seno de teta más pi cuarto. O también puede quedar en coseno, dependiendo
Ya está, ¿no? Acá lo he llevado a seno, ya tengo entonces todos los puntos de corte. No es necesario que encuentren una fórmula general de solución de la ecuación, basta dar los valores discretos que se pueden encontrar. Ahora, usted tiene que saber expresar el área. Ya se graficó, digamos, ¿no? Ya queda ahí para los valores de K. Voy a encontrar este punto que está acá y voy a encontrar este punto que está acá. Cuando K vale 0, esto vale 0, esto vale menos 1 a la 1 menos 1, o menos pi cuarto, está pi cuarto, menos pi cuarto, 0. La intersección ocurre en el polo, es una intersección. La otra intersección va a ser cuando K vale 1, digamos, se hace que está acá, K igual a 1, este es pi, este es positivo, esto queda menos pi cuarto, menos pi cuarto, menos pi medio, pi menos pi medio, queda pi medio. Cuando vale pi medio, entonces acá coseno vale 0, esto vale 1, 4, y cuando vale pi medio, fíjense que este es menos 4. Entonces acá hay algo curioso, ¿no? Algo curioso. Cuando evalúo, entonces uno me sale menos 4 y el otro me sale 4. Y ahí uno podría decir que ese punto no pertenece a la intersección, ¿no? Pero cuando lo evalúan, entonces para pi medios salió, ¿no? Para pi medios, entonces este es el radio pi medios, pero el R menos 4 seno de teta me está saliendo menos 4. Entonces no se identifica para arriba, sino para abajo. Acá está ese puntito, ¿no? Y el otro para pi medios, entonces esto vale 4, ¿no? Para pi medios vale 4. Ese está acá, y no es el que está acá, ¿no? Eso ocurre cuando el teta vale 3 pi medios, ¿no? Para 3 pi medios, evalúo y esto vale 0. Entonces a veces hacer las intersecciones de las curvas polares hay que tener un poquito de cuidado. Una vez que ya está ahí, ya expreso la fórmula. Creo que ahí pedía solamente intersección, ¿no? Al área. Entonces, fíjense, acá yo estoy diciendo, el área de esa región es R2 es la cardioide y R1 es la circunferencia. Entonces digo, la cardioide que está acá, esto viene desde 0, viene por acá desde pi, y esto de pi a 3 pi medio. Entonces acá digo, desde pi a 3 pi medios, R cuadrado diferencial de t. Entonces estaría encontrando, este es el radio t igual a pi, y este es el radio t igual a 3 pi medios. Estoy pintando todo esto de acá. Ya está. Y ahora tengo que hacer la de esta curva que está acá. Entonces, cuando empieza en 0, está acá. Viene acá, 0. Cuando está en pi medio, entonces está acá. Ojo, el pi medio está acá porque cuando teta vale pi medio, yo evalúo esto de acá y me sale menos 4. Entonces, cuando teta vale pi medio, está arriba, pero cuando sale negativo, lo ubico abajo. Acá está el puntito. Aumenta el teta, entonces va a salir esta zona que está acá. Yo podría decir entonces, desde pi medios hasta sería el valor de pi. Pero acá he tomado desde 3 pi medios también, ¿no? Cuando vale 3 pi medios, el seno de 3 pi medios vale menos 1 por menos 4, vale 4. Y el 3 pi medios vale 4. Entonces ya esto va desde 3 pi medios hasta 2 pi. Entonces, fíjense que este es el área común al interior. Recuerden ustedes que se vio una formulita de la región limitada por dos curvas polares entre alfa y beta, y que la fórmula era un medio de la integral de alfa a beta del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Acá no puedo aplicar esa fórmula, ¿no? Porque solamente tengo la que está a la circunferencia, por eso tengo que tener cuidado ahí. Ya lo demás es cálculo integral
Entonces ya reemplazo, ya esto linealizo, todo integro, y va a salir su respuesta. Acá hay una fórmula general para la circunferencia cardioide de ese tipo, el área, ¿no? Acá otra cardioide y dos circunferencias, ¿no? Determina el área de la intersección de la región delimitada por las curvas R valor absoluto seno de teta y esta cardioide, que es la misma figurita anterior. Y ahora ustedes analizan la simetría, ¿no? Dice, la gráfica presenta los tres tipos de simetría. La primera curva, R1 de teta, 3 valor absoluto. Para ver si es simétrica respecto al eje polar, cambio teta por menos teta y sale seno menos teta, que va a ser menos seno de teta. El valor absoluto absorbe el signo, entonces está bien ahí. Es simétrica respecto al eje polar. Respecto al eje pi medios, cambio teta por el suplemento. Seno de pi menos teta, sigue saliendo seno de teta y no se altera. Entonces también es. Ahora, quiero ver si es simétrica respecto al polo. Entonces, fíjense, si yo cambio el R por menos R, voy a salir que ese R1 va a ser menos 3 y diría no es. Entonces, es diferente, pero tengo que someter a la segunda prueba. Cambio teta por pi más teta. Y seno de pi más teta es menos seno de teta. El valor absoluto absorbe el signo y sale lo mismo. Entonces ya tiene las tres simetrías, ¿no? Y ahí grafico ya. La 2 va a ser simétrica respecto al eje polar solamente. Y acá viene, ¿no? La de rojo es la cardioide. R2 igual 3 por 1 más coseno. Y lo de azul son las dos circunferencias. Ya de ahí ya veo los puntos de intersección y analizo, ¿no? Calculo el área. Acá va a ver simetría esta área de acá es igualita a la de abajo, esta acá es igualita de acá, ¿no? Puedo duplicar y solamente la parte superior. Acá está, ¿no? El área total 2 veces A1 más A2. A1 más A2. Ahora, el A1 es un medio del integral de dónde a dónde se está generando la curva en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. Entonces, esta es la curva. Cuando vale 0 está acá. Cuando aumente el ángulo de 0 a primeros, R aumenta. Entonces, esta es la curva que está acá. Entonces ahí 3 valor absoluto de seno de teta al cuadrado, ¿no? Ya está. Y ahora después ya tengo esta partecita en rojo. Entonces esta curvita en rojo se forma desde el rayo teta igual a pi medios, desde teta igual a pi medios, con el rayo teta igual a pi. Se forma esta partecita roja y es la que incluye esta región. Ya tengo ahí un medio de pi medios a pi, va a ser R2 al cuadrado. Entonces fíjense que acá no obedece a las fórmulas entre dos curvas, porque cuando yo quiero aplicar la fórmula entre dos curvas, que es un medio de alfa beta de R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado, es que simultáneamente se tiene la curva ahí, ¿no? Pero en este caso están para intervalos distintos, por eso que las integraciones son en diferentes campos. Ese es el cuidado que debe tener usted. Y además es integración de funciones trigonométricas. Acá hay varios problemas propuestos. Acá le falta el enunciado, este está en la página 25 más o menos, pero más o menos lo que dice acá es, creo que el problema es así, encontrar el área de la región común de las curvas polares
R1, 2 seno de teta, y R2, 2 coseno de teta. Entonces, yo quiero encontrar el área de la región común de las dos curvas polares, R1, 2 seno de teta, y R2, 2 coseno de teta. Entonces, toda curva de la forma R igual 2A seno de teta, en este caso el A vale 1, entonces, para pasar a polar, a cartesiana, va a salir x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 1 al cuadrado. Es decir, es una circunferencia de centro en 0,1 y radio 1. Eso lo podemos ver en un ratito. Y la otra circunferencia, que está acá, 2a coseno de teta, eso es otra circunferencia de centro en A,0 y radio A, ¿no? Entonces, la ecuación cartesiana es x menos a al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Si quiero pasar a cartesiana, ya saben, multiplico por r, acá me queda r cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado, acá 2a por r coseno, pero r coseno va a ser x. Entonces tengo a la izquierda, al multiplicar a todo por r, tengo x cuadrado más y cuadrado, y a la derecha tengo 2a por y. Y de esa manera ya completo cuadrado, ¿no? Igual al lado izquierdo tengo r igual 2a seno de teta. Todo lo multiplico por r, me queda r cuadrado, y acá 2a por r seno. El r seno es y, entonces me está quedando acá x cuadrado más y cuadrado igual 2a por y. Completo cuadrado, y la ecuación que le sale, en este caso al salir x cuadrado más y menos a al cuadrado igual a cuadrado. Entonces ya acá he pasado a cartesiana y he completado cuadrado, ¿no? La finalidad, ganar tiempo, como ya sé todo tipo de r igual 2a seno, r igual 2a coseno, puede tener acá también negativo, acá menos, representan circunferencias. Y entonces, como es algo conocido, paso rápidamente de la cartesiana, perdón, de la polar, paso a cartesiana. Si hay seno o coseno, tiene que estar multiplicado por r, por eso multiplico por r, y ya paso r cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, y 2r seno igual a 2y. Completo ya tengo esta circunferencia, centrado en 0,1 y radio 1. Entonces ya ustedes ya no tienen que hacer tabulación, nada, que se hace un poquito en polares, y esta viene a ser esta curva, ¿ya? Esta viene a ser esta curva. Y la de coseno viene a ser la que está más abajo, ¿ya? Este es 2 coseno, y la otra es 2 seno. Entonces, si la pregunta fuese encontrar el área común, va a ser esto de acá. Entonces voy a hallar el punto de intersección acá. Entonces, para hallar punto de intersección, igualo los R. Entonces voy a tener 2a seno de teta igual 2a coseno de teta. Entonces ahí se va 2a y tengo seno igual a coseno. Entonces algunos van a decir, bueno, eso sería cuando los ángulos son complementarios. Entonces teta más teta igual pi medio y tengo teta igual pi cuarto, que va a ser el primer valor de la intersección. Yo trazo el rayo pi cuartos y ahí está. Pero van a haber más valores, ¿no? Entonces ya, pero también ustedes, si yo tengo seno igual a coseno, entonces ahí coseno no puede ser 0, porque si coseno fuese 0, el seno sería 1 o menos 1. Entonces yo estaría afirmando que si igualo los R, donde se cumple que seno es igual a coseno, estaría afirmando algo para la solución. Entonces divido entre coseno y tengo tangente teta igual a 1. Si tangente teta vale 1, entonces teta vale pi cuartos, pero no solamente pi cuartos, sino sería también 5 pi cuartos. Estaría abajo, 5 pi cuartos. Entonces yo trazo el rayo 5 pi cuartos y está abajo. Aparentemente, ojo, si yo tengo la ecuación, ¿no? Bueno, ahí no está. Bueno, acá solamente está la figura particular, que acá está
R igual 2n teta es esta de acá, R igual 2 coseno teta es esta de acá. Ahora, me salió, cuando yo iguale un corte, me sale pi cuartos. Efectivamente, evalúo R en pi cuartos, 0 en pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, con esto me queda raíz de 2. Esto también, coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, y el R vale raíz de 2. Entonces, uno esto con esto, este es 45 grados el rayo, y medido desde el polo una distancia raíz de 2, lo ubico el punto. Ahora, la otra solución, cuando el seno es igual a coseno, también cuando está en tercer cuadrante, es decir, para 5 pi cuartos. Seno de 5 pi cuartos viene a ser menos raíz de 2 sobre 2, al igual que el coseno. Al evaluar, ambos me salen menos raíz de 2. Entonces yo trazo el ángulo a 5 pi cuartos, pero la ubicación no se encuentra en este sentido porque en esa parte, entre pi y 3 pi medios, el seno y coseno son negativos, entonces la ubicación se va en el sentido opuesto. A partir del polo, distancia valor absoluto de R, distancia valor absoluto de raíz de menos raíz de 2, cae acá. Entonces este puntito de intersección es el que me da para pi cuartos y el que me da para 5 pi cuartos. Pero ¿cómo tengo esto de acá? ¿Cómo tengo este puntito? Ahí tienen que tener cuidado. Cuando están en cartesiana, ustedes hemos pasado la circunferencia cartesiana, viene a ser una x cuadrado más paréntesis 1 menos 1 al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Esa es una de las circunferencias. La otra va a salir x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1 al cuadrado. Cuando ustedes resuelven cartesianas, ahí sí sale el puntito x igual a 0, igual a 0. Pero acá no. Entonces, noten ustedes que cuando el polo pertenece al lugar geométrico, por ahí encontré uno en los libros, y no sale la solución de la intersección, es porque ambas curvas pasan por el polo, pero para diferentes ángulos. ¿Ya? Ojo, para diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, la curva coseno empiezo acá. Para 0 grados, este es el radio de 0 grados, coseno de 0 vale 1 por 2, me queda 2. Entonces, este puntito viene a ser 2,0. Aumente el ángulo, digamos, a 30 grados o pi sextos. Coseno de pi sextos, raíz de 3 sobre 2 por 2, raíz de 3. Entonces, trazo 30 grados y medido de origen hasta acá, viene a ser ese raíz de 3. El coseno va a ir disminuyendo. Cuando tome en pi cuartos, coseno en pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, y me queda R igual raíz de 2. Entonces, distancia de acá, en el radio pi cuartos, este puntito referido a esto es raíz de 2. Ahora, ya la curva se ha generado desde esta parte, viene por acá, y cuando van 90, coseno de 90 vale 0. Entonces, este punto, para la curva segunda, viene a ser entonces 0, pi medio. En cambio, la gráfica del seno empieza acá en el polo, crece el seno, entonces para otro ángulo está por acá, para otro ángulo por acá, y ahí se corta. O sea, ya tengo que esta curva R igual 2n teta pasa por el polo cuando teta vale 0. En cambio, la curva R coseno pasa también por el polo, pero para el ángulo pi medio. Entonces, en algún libro encontré, creo que fue el libro de la colección Chao, decía que cuando el polo es punto de intersección del lugar geométrico de las curvas, quizás no se encuentre igualando los R. ¿Ya? Nada más, ¿no? Entonces yo le estoy agregando, entonces es porque pasan por el polo para ángulos distintos. Entonces ya, alguna vez se puso esto y un alumno resolvió la integral de pi cuartos hasta 5 pi cuartos, ¿no? Y no imaginando que para el 5 pi cuartos está camino. Entonces basta que yo trace esta recta identidad por acá y encuentre ese pedacito.
En ese pedacito va a ser entonces la integral del rayo θ igual a 0 hasta el rayo θ igual a pi cuartos. Y me queda la mitad. Y para el total, duplico, ¿no? Pero ojo, va a ser para esta curva R2 que le hemos llamado. Bueno, acá es otra cardioide, autorizo 2, va a ser 1 más n, entonces la figura viene acá, cuando θ vale 0, esto vale 2, y cuando θ vale pi medio llega hasta 4, entonces esto empieza acá, si este es mi eje pi medio y este es mi eje polar, empiezo acá, va creciendo, creciendo, hasta que llega a 4, decrece, 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 en 180 vale 2, y cuando da 3 pi medio se hace 0, ¿no? Crece así. Es decir, la cardioide la giramos, a ver la figura anterior. Bueno, acá tenemos una cardioide. Esto viene a ser 1 más coseno de θ por 4. Entonces, la otra cardioide, esta línea roja, se gira cada punto 90 grados hacia antihorario. Y voy a tener la representación de la gráfica, ¿no? Bueno, esas serían las polares. Yo voy a tratar de arreglar en estos días, ahí está la polar, esta es la curva polar A por 1 más 0, ¿verdad? Con A positivo, si yo factorizo A por 1 más 0. Entonces, empieza acá y yo decía, acá está. Cuando vale 0, este puntito viene a ser 2,0. Aumenta el ángulo y el R va creciendo porque el seno aumenta hasta pi cuartos, ¿no? Luego comienza a decrecer. Entonces, ya tengo de acá, se genera hasta acá pi cuartos, hasta acá pi medios. Y si yo quiero reflejar porque es simétrico esto, ya reproduzco la gráfica. Acá no ha salido la rosácea, ¿no? Cuando acá tiene un número par, viene a ser el doble número de pétalos, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer simetría, todo y graficar. Y seguro piden el área de la región encerrada. Bueno, ahí lo dejamos. Yo voy a buscar más material de polares. Hoy día le he mandado otro material de polares también para que lean. Pero vamos a avanzar un poquito en volumen, para que fin de semana ustedes ya vayan avanzando más, ¿no? Normalmente para una cuarta práctica, generalmente venía solamente hasta polares, ¿no? En la cuarta práctica que se va a dar la próxima semana, que venía hasta polares. Y ya en la semana siguiente vamos a hacer volúmenes, pero de una vez voy a darle un poquito de volumen para que eso se haga más sencillo y no tenga dificultad. Siempre en el examen se pone generalmente un problema de volúmenes que vale 4 puntos, ¿no? Entonces, para que ya se estén preparando para el examen con anticipación. Por ejemplo, esta última parte, Profesor, sí, ¿volúmenes viene para el final o para la cuarta práctica? normalmente viene para el final, ¿no? Porque va a haber temas, va a haber bastante material para la cuarta práctica. No se olviden que viene desde integrales impropias, ahí viene, digamos, algún problema. Después, en función beta y gamma, cada de esos problemas valen unos 3 puntos cada uno de ellos, son 6, más la integral impropia, pues vale 3 a 4 puntos. Estamos hablando ya de 10 puntos. Un área rectangular, ya estamos hablando de 14 puntos. Una polar, 4 puntos, ya estamos como 18 puntos, ¿no? Por eso le digo, quizás hasta polar, además sea la cuarta práctica. Bueno, como estamos un poquito avanzados, entonces el miércoles haremos un repaso, más o menos voy a escribir algunos problemas de prácticas pasadas para que ustedes vean las soluciones, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de... Profesor, tengo una consulta. Este miércoles 8 de diciembre y es feriado. ¿Vamos a tener clase con usted? ¿Cuándo? Este miércoles 8 de diciembre y es feriado. Ah, feriado. ¿Vamos a tener clase con usted?
Bueno, podemos hacer, si gusta, los feriados calendarios se respetan y no se hace clase, ¿no? Entonces ya depende de usted. Por mi parte sí puedo hacer la clase, ¿no? Ya me avisan, pero estamos, entonces, entonces ya el pequeño repasito lo tendremos que hacer entonces el día lunes, ¿no? El día lunes, perdón, el día martes. Si es que alguno dice, no, feriado que respetar, ¿no? Pero por mí no hay problema, podemos hacer la clase. Vamos a buscar a ver un poquito de volúmenes, ¿ya? Me han dado tres partes de volumen, creo. Vamos a ver, no sé cuál de ellos sería, vamos a ver si puede ser el de acá. Ya, esta es una parte de volumen. Nos salió la parte de arriba. ¿Se está viendo? Sí, profesor. Ya. Entonces, esta parte, no ha salido el título ahí, viene a ser volúmenes de sólido de revolución. Ya ustedes tienen una idea en el colegio o cuando se han estado preparando, por ejemplo, si yo roto alrededor de uno de los catetos de un triángulo rectángulo, formamos un cono, ¿no? Lo mismo, si yo tengo un rectángulo y sobre uno de sus lados giro esa región limitada por rectángulo, generamos un cilindrito, ¿no? Entonces ya saben que el volumen del cilindro viene a ser el área y la base, pi por r cuadrado, multiplicado por su altura, ¿no? Eso sería entonces el volumen del cilindrito. Pi por r cuadrado por su altura. Entonces, el principio de la fórmula que vamos a ver acá justamente se basa en tener entonces esos cilindritos. Entonces, tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria y eso me da la integral definida que me permite encontrar el volumen, ¿no? Dice así, si una región R del plano gira alrededor de una recta L que no intersecte a la región, ¿ya? Que no intersecte a la región, puede coincidir con un contorno de ella o ser tangente, ¿ya? O un elemento externo, pero no debe ser una recta que cruce a la región, ¿ya? A lo más puede coincidir con un contorno o ser tangente. Se obtiene un sólido llamado sólido de revolución generado por R. A la recta L se le conoce como eje de giro, y ahí está el comentario, ¿no? Por ejemplo, si a un triángulo rectángulo se le hace rotar alrededor de uno de sus catetos, se obtendrá un cono circular recto. Si a un rectángulo se le hace rotar o girar alrededor de uno de sus lados, se obtendrá un sólido de revolución, que es un cilindro circular recto. Entonces, van a haber algunos métodos para calcular los volúmenes. Entonces, el primer volumen es de una región compacta, ¿ya? Una región compacta. Entonces, en este caso, y el eje giro va a ser contorno de esa región. A eso se le llama el método del disco, ¿ya? El método del disco. Después va a haber el volumen sólido de revolución hueco, que se llama el método del anillo circular. Y después hay un método que se llama el método de la corteza cilíndrica o de las arandelas, también le llaman, ¿no? Que eso se aplica ya sea para un sólido compacto, método disco, o para el método del anillo circular. Y un cuarto método para calcular volúmenes es cuando ustedes conozcan la sección plana, ¿no? Por ejemplo, tengo una esfera y si ustedes trazan planos cortantes siempre paralelos, digamos a un diámetro, ¿no? Entonces van a ser círculos. Entonces, si yo conozco el área de la sección plana, entonces para calcular volumen, se ve de dónde a dónde se desplaza esas secciones planas
y se integre el área, ¿no? Eso sería el cuarto método. Muy poco hemos tomado preguntas de eso acá en la facultad, más ha sido un método del disco, del anillo o de la corteza. Para los que no han hecho trabajo y quieren hacer trabajo para el final, entonces a partir de áreas, todo esto, es muy interesante porque esta parte no lo tengo yo casi acabado en un Word, ¿no? Más presentable. Recién lo voy a mandar a tipear ya no en Word, sino en LaTeX, pero eso va a quitar tiempo, ¿no? Pero si es que quieren y ahí tienen problema, podría yo mandarle fotos de algunos libros donde está la teoría para que tengan mayor idea. Método del disco, dice ahí, ¿no? Dice ahí, si la región R, acotada por la gráfica de la función continua, y igual f de x, para todo x entre a y b, f de x mayor o igual que 0, aunque también puede ser negativo, dice, las rectas verticales x igual a, x igual a b y el eje x, gira alrededor del eje x, se obtiene un sólido de revolución compacto cuyo volumen, estoy escribiendo acá, volumen de ese sólido es igual a pi por la integral de AB de la función f de x al cuadrado diferencial de x, ¿ya? En otra diapositiva que le he mandado hoy día, otra foto que le he mandado hoy día, esto está un poquito más clarito, ¿ya? Está a mano también, lo he escrito y he dibujado, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, tengo la gráfica de la curva. Tengo dos rectas verticales, x igual a A y x igual a B. Y tengo el eje X. Y esta región R va a rotar alrededor del eje X. Entonces, lo que tienen que poner ustedes son dos cosas, ¿ya? Esa flechita que está así curva, yo veo eso y sé cuál va a ser el eje giro, ¿ya? Eso es importante. Ahora, acá hay un rectangulito, donde la altura es el f de x y la base es diferencial de x. Entonces, eso va a generar un cilindrito, donde va a rotar así, y el radio de giro va a ser el f de x. Entonces, el área de esa base va a ser pi por el f de x al cuadrado. Acá está pi por el f de x al cuadrado. Y la alturita viene a ser diferencial de x, ¿no? Es lo que habíamos mencionado, el volumen generado por la rotación de uno de sus lados de un rectángulo. Entonces ustedes tienen que dibujarme este elemento que está acá negrito, ¿ah? Cuando yo vea esto y vea esto, yo ya me voy a dar cuenta qué método van a utilizar. Entonces en este caso va a ser el método del disco. Entonces cuando yo rote voy a tener esto, se forma por acá una figura y ya tenemos ese volumen de ese sólido. Entonces el elemento rectangular siempre es perpendicular al eje giro, ¿verdad? No está por ahí esa notita, creo que está más abajo. Entonces, el elemento de giro, ese rectangulito de giro, es perpendicular al eje giro. Ya tenemos entonces la fórmula. Pi, la integral de AB de la función al cuadrado por diferencial de x. Ahora un colorario va a ser, intercambiamos las variables, donde vea x pongo y donde vea y pongo x. Entonces dice acá, si R es la región acotada o la gráfica de la ecuación x igual g de y, de repente esto ya no es una función, puede ser una relación, por eso digo, la gráfica de la ecuación x igual gi, las rectas horizontales igual a c igual a d y el eje y. Entonces el volumen del sólido que se obtiene al girar R ahora alrededor del eje y es la misma formulita. El volumen del sólido es pi por la integral de C a D del radio de giro al cuadrado diferencial de y, ¿no? Acá tengo la curvita, acá esta es la curva x en función de y, esta horizontal viene a ser x, ahora esta recta es y igual a c, esta recta es y igual a d. Entonces ese rectangulito se va a desplazar desde y igual a c hasta y igual a d, y va a rotar, ojo, alrededor del eje y. Entonces el radio de giro va a ser SX, eje de Y. Entonces el volumen de ese cilindrito va a ser pi por el radio de giro G de Y al cuadrado por diferencial de Y.
Y cuando haga la sumatoria, eso se convierte en la integral definida, ¿no? Entonces ya nosotros ya ponemos de frente esta fórmula que está acá. Esto sería entonces para un sólido compacto. Ahora tenemos un sólido hueco, que le llaman método del anillo circular. Digamos acá, primero vemos la figura, ¿ya? Para ver qué hacer. Yo tengo acá, entre A y B, que son las rectas verticales, la función G siempre va a ser mayor que la función F. ¿Ya? Ojo, la función G siempre va a ser mayor que la función F, al menos en el intervalo A, B. Entonces, esa región comprendida entre las curvas, las rectas X igual a A y X igual a B, va a rotar alrededor del eje X para formar un sólido hueco, ¿no? Un sólido hueco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, ojo, hacemos rotar la región limitada por G de X, las rectas verticales X igual a A, X igual a B, toda la región esa, toda alrededor del eje X. Pero ahí estoy agregando algo que no necesito. Entonces después le tengo que restar el volumen del sólido generado por la función F, la que está abajo. Ahora calculo el volumen generado por la función F entre las rectas verticales X igual a A y X igual a B, y lo hago rotar alrededor del eje X, ¿ya? Alrededor del eje X. Entonces, eso me da entonces esta fórmula. Calculo el volumen por el método del disco que acabamos de ver de la función G. Entonces va a ser pi por la integral de AB de G cuadrado de acá de X. Ahora a eso le resto el volumen generado por la función F. Va a ser menos pi por la integral de A a B del f de X al cuadrado diferencial de X. Como ambos tienen factor pi, factorizo el pi. Como ambos tienen los mismos límites de interacción desde A hasta B, factorizo la integral y tengo esto de acá, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos esto? Esta diferencia lo vamos a interpretar como el radio mayor de giro al cuadrado menos el radio menor de giro al cuadrado. Acá dibujo mi rectangulito, entonces desde este punto hasta el eje X, que es el elemento de giro, acá me olvidé, ojo, de poner la flechita de indicar el eje de rotación, ¿ya? Entonces está rotando alrededor del eje X, entonces el radio mayor es esta ordenada, de este punto hasta acá, y eso vale G de X. A eso le llamo el radio mayor de giro al cuadrado. Menos, para ese mismo X, este es el radio menor de giro. Ya tengo esa expresión. A partir de acá hago diferencia de cuadrado y por ahí sale lo que se ve como corteza cilíndrica. Este es el tercer método de la corteza cilíndrica o método de la arandela también le dice. En este sólido hueco segundo que estamos viendo, también ojo, este elemento diferencial, este rectangulito, es perpendicular al eje giro, ¿no? Por acá lo recalco. Elemento diferencial X perpendicular al eje giro, ¿ya? Este comentario que dice acá, el elemento diferencial, el rectangulito diferencial, es perpendicular al eje giro para los dos casos anteriores, ¿ya? Para los dos casos anteriores. Ahora, antes de leer el método de la corteza, primero vamos a la figurita. En la otra diapositiva está mejor, como acá no tenía identificado el nombre, he abierto cualquiera de ellos. Acá tengo la gráfica de la función y igual a f de x. Acá tengo la recta x igual a a y la recta x igual a b. ¿Ya? Estas son una recta vertical x igual a b, una recta vertical x igual a a, y este es el eje de x. Entonces la región está limitada entre las dos rectas verticales, la gráfica de la función f y el eje x. Pero ahora va a rotar, ojo, alrededor del eje y. ¿Ya? La rotación va a ser alrededor del eje y. En este método tercero, el elemento diferencial
va a ser paralelo al eje giro, ¿ya? Ojo, el elemento diferencial va a ser paralelo al eje giro, ¿ya? Entonces acá este es el rectangulito generatriz. Este rectangulito generatriz se va a desplazar desde esta posición, acá no se ha puesto A, desde A hasta esta posición hasta B. ¿Ya? Eso sería. Entonces, acá viene la diferencia, entonces, cuando ustedes quieren aplicar corteza, el elemento diferencial va a ser paralelo al eje de giro, ¿ya? Paralelo al eje giro. Ahora, vamos a imaginar que ustedes tengan un paralelepípedo, ¿ya? Un paralelepípedo donde la longitud de la base sea, digamos, 2πx, ¿ya? 2πx. La alturita que sea f de x, ¿ya? La altura f de x y la profundidad un diferencial de x. Entonces, si tengo un paralelepípedo de longitud de las aristas A, B y C, su volumen va a ser el producto. Y acá está, fíjense, 2pi por x, que es el desarrollo de una circunferencia, 2pi por x, esta es la alturita y esta es la profundidad. Entonces, en realidad, esta formulita que está acá viene a ser el volumen de un paralelepípedo. Y así, entonces, en algún libro trabajan para su demostración, ¿no? Con el proceso del límite, esto, y al final sale esta fórmula, que vamos a interpretar cómo interpretamos esta fórmula. Entonces, acá viene el método de la corteza cilíndrica. Si R es la región acotada por la gráfica de la función y igual f de x mayor o igual que 0, ¿ya? Después vamos a explicar por qué debe ser positivo en este caso. Para todo x entre A y B, las rectas verticales x igual a A y x igual a B, y el eje x, con A mayor o igual que 0. Gira alrededor del eje Y, se obtiene un sólido de revolución cuyo volumen es 2pi, la integral de A a B, de x por f de x diferencial de x. Entonces acá hay una diferencia con respecto a los otros dos métodos anteriores, donde la fórmula era solamente pi. Ahora acá hay 2pi. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Ya? Yo lo interpreto de esta manera. ¿Qué va a ir dentro del integral? Dentro del integral va a haber dos términos, digamos, ¿ya? Un término va a ser la distancia, ojo, distancia del elemento diferencial al eje giro, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tengo el elemento diferencial, el rectangulito diferencial, acá tengo un punto de la curva que va a ser x, y o x, f de x. Y esto va a rotar alrededor de esto. Por lo tanto, la distancia, en este caso particular, va a ser la abscisa del punto P. En otro problema ya no va a ser la abscisa X, sino puede ser que el eje giro esté por acá, o el eje giro esté por acá, diferente del eje Y. Entonces, ustedes siempre se van a acordar solamente que este X de acá me va a representar en cualquier situación la distancia del elemento diferencial al eje giro. ¿Ya? Ojo, la distancia del elemento diferencial al eje giro. Ahora, el otro factor, fíjense, esto de acá, f de x, va a ser el área del rectangulito generatriz. Este rectangulito generatriz tiene altura f de x y su base diferencial de x. Entonces, el área de ese elemento diferencial va a ser f de x diferencial de x. O sea, si ustedes se aprenden eso, nunca van a tener problemas de aplicar este método, ¿ya? Voy a repasar nuevamente. Quiero hallar el volumen generado por la rotación de la gráfica de una función igual a f de x, dos rectas verticales x igual a A, x igual a B y el eje x, cuando gira alrededor del eje Y. En primer lugar, mi elemento diferencial ahora va a ser paralelo al eje giro. Entonces la fórmula es 2pi, ¿de dónde a dónde se desplaza ese rectangulito? Desde A hasta B, ahí está la integral. Pongo dentro del integrando un factor que es la distancia del elemento diferencial al eje de giro, multiplicado por el elemento diferencial de área.
Eso sería todo en concreto la fórmula. Y por acá van a haber problemas. Creo que estos problemas, no sé si lo vemos ahorita, esto no le pasa, esto lo escribí por el año 81 más o menos, que hice el solucionario, ¿no? Para volúmenes hice como 60 páginas de volúmenes, por los 4 metros que le menciono, y rescaté una hoja toda oscura, por eso que le tomé foto a esto, ¿no? Antes que se me malogre el escáner. Entonces vamos a leer y ver, o si no pasamos a ver al otro que está más fácil, creo, ¿ya? Un ratito vamos a ver, después podemos volver a esto. Vamos a ver esto. Ya, creo que acá está el otro. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, se ¿Ah? ve. Dice volumen de sólido revolución, 5.3. ¿Eso se ve? Sí, profesor. Ya. Entonces, acá le he puesto 5.3 porque para este curso yo consideraba que esto sea el capítulo 5. La primera parte, 5.1, sería áreas de rectangulares, 5.2 coordenadas polares y 5.3 sería volumen de sólido revolución, ¿no? Por eso es la anotación ahí. Y 5.3.1, la definición que hemos hablado ahí un poquito de la, ahí está, le agregué un poquito, ¿no? Acá tengo el triángulo rectángulo y va a rotar alrededor de este lado y genera un cono, ¿no? Entonces, la distancia del centro a cualquier punto de este arco de circunferencia es el radio, ¿no? Y el volumen va a ser pi por r cuadrado, ¿no? Por h sobre 3. Y acá tenemos el cilindrito, ¿no? Que va a rotar alrededor de uno de sus lados, digamos, de este lado. Entonces el volumen va a ser pi r cuadrado por h. Y nosotros la formulita que usamos para los metros que hemos visto es esta acá, para los 2 primeros metros. Ahí, ¿no? Ahí está. Acá tengo entonces, repasando rapidito, esta es la gráfica de la función continua positiva, también puede ser negativa, no hay problema, entre A y B, y tengo que ver alrededor de dónde gira. Gira esto, y tengo que pintar el rectangulito que está acá, ¿no? Tengo que pintar el rectangulito. Entonces, cuando ustedes pinten el rectangulito y pinten el eje, yo sabré si van a aplicar disco o anillo y también corteza. Entonces ya tengo esto de acá y entonces se genera este sólido que está acá, ¿no? Ya está. Entonces la fórmula es pi por f cuadrado diferencial de x, donde este f de x actúa como el radio, esto actúa el radio de giro, ¿no? Ya está. Acá está el interpolo horario, ¿no? Acá una franja horizontal, entonces esto es la curva x igual g de y, desde C hasta D se desplaza el C a D, es el x, que es el radio de giro, que va a ser g de y al cuadrado, por diferencial de y. Después tengo lo que hemos hablado, acá está, me faltó el sólido hueco. Bueno, el sólido hueco me faltó. Acá está el de la corteza, ¿no? Entonces acá tengo la gráfica, la red x igual a A, x igual a B, el eje X, toda esta región R va a girar alrededor del eje Y, ¿ya? Alrededor del eje Y. Entonces, nosotros decimos entonces que para este caso,
el elemento diferencial va a ser paralelo al eje giro. Este es el eje giro y el rectangulito paralelo. ¿Qué cosa hay en la fórmula? 2pi, la integral de dónde a dónde gira ese rectangulito desde A hasta B se desplaza, y ahora desde ese elemento diferencial al eje giro. Como este es x, la distancia al eje giro va a ser x por el elemento diferencial de área. Esto tiene altura f de x y base de x, ¿no? Yo acá detallo qué cosa es x, distancia, me faltó ponerle una flechita acá para indicar esto, distancia elemento diferencial al eje giro, y este producto elemento diferencial del elemento rectangular, ¿no? No lo dibujé acá tampoco. Y acá solamente para interpretar cómo sale la fórmula, entonces yo digo acá, desarrollo a circunferencia de radio x, acá la base 2πx, la altura el f de x y la profundidad diferencial de x. Entonces, el diferencial es el volumen, A por B por C, y ahí aparece todo esto. Y entonces, cuando yo integre, voy a tener el volumen del sólido, acá le integro esto, sale la constante de 2pi de AB y que esta fórmula, ¿no? Ya está. Bueno, ya, acá no está el enunciado, acá está. Ahí le agregué. Ahí dice, sean igual f de x cuadrado igual g de x raíz de cuadrada de 8x. Hay el volumen de la región limitada por las gráficas de f y g. Si la rotación es alrededor del eje x, y la segunda parte va a ser si la rotación es alrededor del eje y. Este problema fue tomado el ciclo pasado en la Facultad de Ambientales, ¿no? En la Facultad de Ambientales. Entonces, en este caso, va a rotar alrededor del eje X, entonces yo tengo que hallar el punto de intersección, tengo que igualar f intersección g de x, igualo, y ahí saco las soluciones, pero para que exista esta función, 8x debe ser mayor o igual que 0, entonces cualquier solución va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces ya tengo esta, elevo al cuadrado, y tengo dos puntos de corte, para 0 y para x igual a 2. Son normalmente las funciones gráficas de funciones conocidas, entonces no tienen que demorarse mucho. Acá está la parábola que se ve hacia arriba, el f de x, y esta es la raíz cuadrada que está acá. Esta se intersecta en el origen y se intersecta en 2,4. Ahora me dice que va a rotar alrededor de esto. Entonces ahora yo tomo un elemento, ojo, acá se puede aplicar corteza cilíndrica o se puede aplicar anillo circular. Más adelante vamos a ver ejercicios donde yo aplico los dos métodos, ¿ya? Acá solamente voy a aplicar un método, que sería el método del anillo circular. Este rectangulito se desplaza desde acá, desde x igual a 0, va subiendo, hasta x igual a 2. Y entonces, como es anillo, es pi, ¿de dónde a dónde varía el x? De 0 a 2, y ahora tengo que poner el radio de giro mayor. Entonces, el radio de giro mayor corresponde a este i, que corresponde a g de x. Entonces va a ser el radio mayor desde esa posición hasta el eje de giro, que en este caso va a ser g de x al cuadrado. Menos el radio menos es el que está acá. Y eso corresponde a la ordenada de la parábola. Ahora, eso es un i, que viene a ser el f de x al cuadrado. Acá está. Entonces, cuando uno va a calificar, lo primero que ve es la gráfica, ve el giro, ve el elemento diferencial. Eso es lo principal. Inmediatamente que yo veo esto, ya voy a ver si está correctamente escrito, porque hay alumnos que confunden parte de corteza con anillo o con disco, ¿no? Entonces tienen que estar bien seguros. Ya saben que el elemento perpendicular al eje de giro es disco o anillo circular. El elemento paralelo al eje de giro es corteza cilíndrica. Acá este elemento es perpendicular y es un sólido hueco. Ya lo demás es integración, el g de x raíz de 8x al cuadrado, x cuadrado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que si una zona plana es perpendicular al eje de giro? ¿Cómo saben? Sí. No, usted lo traza, pues. Lo que me dicen, hay el volumen de la región limitada por las gráficas de la función f y g,
si la rotación es alrededor del eje X. Entonces lo que yo sí dibujo es esta flechita que está acá. Yo conozco mi eje de giro. Ahora usted tiene que ver si toma un rectangulito que va a ser perpendicular al eje de giro o paralelo al eje de giro. Si ustedes toman paralelo, entonces el rectangulito va a ser un rectángulo horizontal. Y entonces ahí ya, si es paralelo, voy a aplicar método de la corteza cilíndrica. ¿Ya? Método de la corteza cilíndrica. Pero cuando usted dibuja un rectangulito que es perpendicular al eje de giro, si el sólido es compacto, es método del disco. Pero si el sólido es hueco, es método del anillo circular. Entonces, en este caso, el sólido es hueco, porque cuando rota el G de X, va a generar un volumen. Y cuando rota el F de X, otro volumen que por diferencia me va a generar un sólido hueco. Por eso que pongo acá. ¿Verdad? Eso sería. Ya lo demás, evalúo acá, integro. Ya esto sale 4x cuadrado y acá x quinta sobre 5. Evalúo y ya tengo, ese es el volumen de unidades cúbicas, ¿ya? Ahora presten atención, esto de repente después lo puedo hacer. Si yo quiero hacer, si alguien tiene lapicero puede anotar, ¿ya? No tengo yo tableta para escribir acá, entonces yo voy a hacer el método de la corteza cilíndrica. Si es el método de la corteza cilíndrica, entonces el rectangulito que voy a dibujar va a ser un rectangulito horizontal. Entonces este rectangulito horizontal se va a desplazar desde acá, desde i igual a 0 hasta esta ordenada que llega acá. Esa ordenada viene a ser 4. Entonces yo pongo acá, José Corteza, 2pi, de 0 a 4. Ojo, de 0 a 4. Este es horizontal. Y de ahí tomo un punto de acá que es x, y. Ese y corresponde a la parábola, o puedo tomar un punto acá, que es otro x de la raíz cuadrada, pero con la misma ordenada, no importa. Ya tengo esto de acá. La distancia de este elemento diferencial a este eje de giro va a ser y. Entonces acá pondré y, distancia del elemento diferencial al eje de giro. ¿Ya? Ojo, 2pi de 0 a 4, pongo i, que es la distancia del elemento diferencial del rectangulito horizontal. Ahora acá tengo que poner el elemento de área. Y el rectangulito horizontal va a ser esta longitud por diferencial de i. Pero esta longitud es la abscisa de la parábola menos la abscisa de la raíz cuadrada. Entonces yo pondré acá la abscisa de la parábola. Entonces yo tengo que sacar acá. Si i es igual a x cuadrado, la abscisa de la parábola es raíz cuadrada de i. Entonces pongo acá raíz cuadrada de i menos ahora la abscisa de la raíz cuadrada. Entonces acá tengo que poner al cuadrado, i cuadrado sobre 8 es la abscisa de la raíz cuadrada. Entonces acá lo que ustedes deben escribir, ojo, lo que ustedes tienen que escribir es raíz cuadrada de i menos sería i cuadrado sobre 8 por diferencial de i. Ustedes se integran y les debe salir lo mismo, ¿ya? Ojo, voy a repetir. Método 2, método de la corteza cilíndrica. La integral 2pi, ¿de dónde a dónde varía el rectangulito horizontal? Desde 0 se desplaza hasta esta ordenada, y esa ordenada vale 4. De 0 a 4. Ahora debo poner distancia del elemento diferencial al eje giro. Yo tengo un horizontal por acá, y entonces esta alturita es el i. Pongo i, ahora tengo que poner por el área, el elemento diferencial de área. Este elemento diferencial de área viene a ser esta longitud, que es la abscisa de la parábola menos la abscisa de la raíz cuadrada, multiplicado por diferencial de i. Y la abscisa de la parábola, saco raíz cuadrada, raíz de i va a ser x, raíz de i, menos, de acá saco la abscisa de la raíz cuadrada, elevo al cuadrado, i cuadrado sobre 8, y ya tengo entonces esa diferencia.
Acá viene la segunda parte del problema. Dice, el mismo problema, bueno, acá está calculado, mira, 48 pi sobre 5 y 48 pi sobre 5. Lo mismo, ¿no? O sea, me va a pedir volumen a rotación al eje X, al otro rotación al eje Y. Al eje Y, ya está acá. Acá también es anillo, acá es anillo circular. Entonces, ahora tengo la misma región, pero ahora, ojo, quiero rotar alrededor del eje Y. Entonces acá me falta la flechita acá, la flechita. Y acá este elemento es perpendicular al eje giro. Por lo tanto, si es perpendicular, va a ser anillo circular. ¿Ah? Anillo circular. Acá me he equivocado en esto. Acá estoy haciendo... No, acá lo corregimos, ¿ya? Para el problema me está pidiendo rotación alrededor del eje Y. ¿Ya? Entonces, esto está mal. ¿Ya? Esto está mal. Me olvidé de borrar esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo problema, pero ahora vamos a hacer por el método de la corteza, ¿ya? El método de la corteza. Entonces, acá está, fíjense. Acá tiene que estar la flechita, ojo, está rotando no alrededor del eje Y, sino alrededor del eje X. Estoy resolviendo, en otras palabras, el mismo problema anterior, pero ahora voy a aplicar corteza cilíndrica. Dibujo acá la flechita y entonces el elemento es paralelo. Si el elemento es paralelo, el elemento diferencial es paralelo al eje de giro, en este caso es corteza cilíndrica. Por ser corteza, 2pi. ¿De dónde a dónde se desplaza el rectangulito? Desde esta posición baja, sube hasta esta alturita. Y este puntito viene a ser 2,4. Entonces la ordenada vale 4. De 0 a 4. Si yo tengo este rectangulito, yo le dije, ¿acá qué cosa va? Va la distancia del elemento diferencial al eje giro. Entonces, esta distancia viene a ser I. Ahí está el I. Y ahora tengo que buscar el área de este rectangulito horizontal. Esa área es esta longitud X por el elemento diferencial de Y. Acá X por diferencial de Y. Pero este X, esta longitud que está acá, es la abscisa de la parábola, que viene a ser raíz cuadrada de Y. Ahí está el X de la parábola, el que está a la derecha, menos el X que está a la izquierda, que corresponde a la raíz cuadrada. Ahora, como yo estoy utilizando el diferencial de Y, todo esto de acá debe quedar en función de Y. Entonces tengo que despejar. El X de la parábola es esto. Y igual a X cuadrado. Saco raíz cuadrada, X sale raíz de Y. Entonces ahí pongo el Y. A ver un ratito. Acá es el X de la parábola, que es esto acá. Este es el X de la parábola. El X de la parábola. Y acá está, entonces, raíz cuadrada de Y. Acá está al revés. Esto debe ser raíz de Y. Ah, si me equivoqué, y por eso que acá está el signo menos, ¿ya? ¿Ya? Acá me equivoqué. Esto sí está bien. Esto sí está bien. Si yo quito este signo, entonces pasa acá y va a quedar raíz de Y menos esto. Y sí es correcto, fíjense. Porque el X de la parábola, después por el X de la parábola es raíz de Y. Ahí está raíz de Y. Y ahora el X de la raíz cuadrada eleva al cuadrado, Y cuadrado igual a 8X, dividido entre 8, el X de la raíz cuadrada es pi cuadrado sobre 8. Entonces acá tengo que poner raíz de Y menos pi cuadrado sobre 8, pero este signo desaparece, ¿no? Como me equivoqué, ya le cambié el orden en lo que figuraba acá. Ahí, entonces, cambié todo, pero va a salir lo mismo, integro, y sale la misma respuesta, ¿ya? Entonces, este problema es el problema anterior, pero resuelto por 2 métodos. Ojo, el problema anterior resuelto por 2 métodos. Ahora, si yo quiero responder la segunda parte del problema, rotación alrededor del eje Y, también me va a quedar
2 metros. ¿Ya? Ojo, me va a quedar 2 metros. Puede ser este método de acá, pero ahora voy a hacer la rotación alrededor del eje Y. ¿Ya? Ojo, esto está mal si mantengo este título que está acá. Lo que he calculado acá es el volumen alrededor del eje X, de la región comprendida acá, aplicando el método de la corteza cilíndrica. Ahora sí voy a resolver la pregunta que hacían. Hay el volumen, a ver, acá, alrededor del eje X, y ahora quiero alrededor del eje Y. Entonces, esto va a ser el eje Y. Si yo mantengo este rectangulito y pongo acá este elemento, como esto va a ser paralelo a esto, entonces acá va a ser corteza. Esto va a ser 2pi. ¿De dónde a dónde varía este rectangulito? De 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Ahora va a ser la distancia del elemento diferencial, y esa distancia va a ser x por el área de este rectangulito. Y el área de este rectángulo es el y de la raíz cuadrada menos el y de la parábola por diferencial de x. ¿Ya? Eso sería cuando yo estoy rotando alrededor del eje Y, corteza. Ahora, si yo tengo este problema, el problema alrededor del eje Y, acá dibujo, y si está así la figurita, entonces esto sería anillo circular. ¿Cuál sería? La integral sería pi de 0 a 4, y ahora tengo el radio de giro mayor. El radio de giro mayor viene a ser entonces un x de la parábola. Entonces acá va a ser un x de la parábola al cuadrado. Entonces el x de la parábola al cuadrado, ¿no? Entonces después menos este x de acá, que viene a ser el x de la raíz cuadrada elevado al cuadrado. Y ahí me sale el volumen. Acá tengo otro problema. Calcular el volumen del sólido formado haciendo girar la región limitada o la parábola, hasta la parábola, la raíz cuadrada y la recta x igual a 2, alrededor del eje Y. ¿Ya? Entonces acá está pintadito lo que se está requiriendo entre la parábola, la raíz cuadrada y la recta. Entonces yo tengo que hallar este punto de corte, igualo por ahí, y me sale x igual a 1. Este 1, ya está. Entonces, ya acá fíjense, este elemento es paralelo al eje de giro. Si es paralelo, entonces va a ser corteza cilíndrica. Por eso digo ahí 2pi. ¿De dónde a dónde se desplaza? De 1 a 2. De 1 a 2. ¿Qué va a haber acá? Distancia del elemento diferencial eje giro. Este punto acá es x, 1 y su 1, y este punto acá que está en la misma vertical, x, y su 2. Pero la abscisa es la misma y la distancia de acá es x. Entonces acá es x. Ahora tengo que poner el área del rectangulito. Viene a ser el y de la parábola menos el y de la raíz cuadrada. El y de la parábola yo le he llamado f de x. F de x. Y al y de la raíz cuadrada le estoy llamando g de x. Entonces acá g de x por diferencial. Eso sería entonces el volumen. Lo demás es reemplazar f de x, todo en función de x, multiplico, integro y evalúo, ¿no? Eso sería entonces la expresión. Acá dice la región comprendiente de la recta igual 1 menos x, pendiente negativa pasa por 0,1, parábola, acá está mal, esa parábola está mal, es x cuadrado menos 1, entonces estaría más abajo, una unidad más abajo, acá, ¿no? He dibujado mal. Entonces, para no olvidarme, a ver qué he hecho acá, la figura está un poquito más abajo, la parábola, porque es igual a x cuadrado. Ya esto está mal. Pero vamos a seguir a ver intersecto, ¿no? Intersecto, me sale menos 2 y 1. Acá menos 2 y acá 1, pero la curva va a estar más abajo. Vamos a ver solamente la expresión. El vértice de la parábola no está en 0,0, sino el vértice está
en 0,-1, está más abajito. Pero los interceptos, como se han calculado acá, correctamente con la regla de correspondencia, son esos puntos que están acá, -2, 10. Ahora, en este caso, el elemento es paralelo a este eje de giro. Entonces, corteza, 2pi. ¿De dónde a dónde varía este rectangulito? Desde -2 hasta 1. De -2 hasta 1. Ahora, la distancia de este elemento diferencial a este eje de giro. Este puntito tiene abscisa X, los dos extremos de esa vertical, abscisa X. Puede ser -1.5, -1.4, lo que sea, es negativo. Y la distancia del elemento diferencial al eje de giro, entonces yo tengo que restar la abscisa que está a la derecha menos la abscisa que está a la izquierda, para hallar la longitud. Esta abscisa vale 2 y esta abscisa vale X. Ahí está 2 menos X. Ahora, lo demás es hallar el elemento diferencial del rectángulo, diferencial de área. Es el I de la recta menos el I de la parábola. El I de la recta es f de x y el I de la parábola es g de x. Ahí está f de x menos g de x diferencial. Ya ustedes evalúan, iteran y está bien el problema, ¿ya? O sea, está bien resuelto, pero lo único que está mal es la grafiquita, que tengo que bajarle una unidad más abajo. Y ya, eso es. Bueno, nos quedamos acá. El martes continuamos entonces. Ahí tienen bastantes problemas. Les alcancé que eran cuartas prácticas también. No falta mandarles las que están resueltas para que lean, ¿no? Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. ¿Qué temas entraron en la cuarta vez? Profesor, ¿Qué dice? tengo una duda. Los temas que venían para la PC4 era las impropias, la fusión gamma y beta y una más creo que era. ¿Cuál era? Ahí debe haber también ordenar áreas de rectangulares y debe haber polares posiblemente en algunas prácticas. Entonces, impropias, beta y gamma y áreas y tal vez polares. Polares, sí. Ahí está bien, profe, gracias. Volúmenes no viene, ¿verdad? Nos vemos. Tengo clase ahorita. Sí, profe.